todos, espero que estén muy bien. Aquí les voy a grabar un video con respecto a balance de masas y explicarles un poco de cómo es que se grafican las etapas en los procesos después. ¿Ya? Entonces, lo primero, como ya he dicho, vamos a hacer un balance de masas de un proceso de cianuración. Vamos a tener un molino conectado a un ciclón, conectado a cuatro espesadores, W, X y Z. Aparte de eso, vamos a tener dos agitadores, que son los que no tienen nombre, un precipitador y finalmente el filtro que tiene el nombre F. Ya, lo que nos piden aquí. Bueno, en el anuncio nos dan algunos datos, por ejemplo, que se procesan 500 toneladas de mineral. Nos dan la ley de cabeza y de salida, o sea, de cabeza y de las colas. Nos dan la humedad natural del mineral y la humedad de salida. También nos dan algunos porcentajes de sólidos que van a ser interesantes para la resolución del ejercicio. Ya. Lo primero que podríamos hacer con esto sería pensar cómo hacerlo más sencillo. Y en este caso, debido a que no nos dan como valores claves del molino y del ciclón, podemos fusionarlos en uno solo y proceder a hacer el balance. Ya. Como podemos ver, o sea, se puede llegar a apreciar de que el balance de sólidos, ninguno de estos procesos va a devolver agua, sino que simplemente van a seguir pasando fase por fase. ¿Ya? O sea, todos van a devolver agua, lo que no van a devolver es mineral. Entonces el mineral simplemente va a pasar fase por fase. Es decir, del molino al ciclón, después del ciclón a W, después a los agitadores y finalmente a todos los otros espesadores. ¿Ya? Aquí podemos tener entonces nuestro diagrama del balance de masas, aquí con el molino y el ciclón ya fusionados. ¿Ya? Aquí es donde ya empiezan las diferencias con el procedimiento del profesor. El profesor aquí hizo el balance de masas poniendo 500 toneladas por día, pero esto está erróneo porque nosotros tenemos mineral con humedad natural, entonces significa que es mineral más agua. Entonces tenemos que calcular la masa de sólidos, ya, para después sacar la masa de agua, que es lo que nos interesa para el siguiente balance de masas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Con el porcentaje de humedad que tenemos aquí. Ya, la fórmula del porcentaje de humedad es eh, masa de líquido, que es agua, dividido en masa del sólido. ¿Ya? Solo que como nosotros no tenemos la masa del sólido como tal, lo escribí de esta forma. Aparece aquí. ¿Ya? Sabemos que la masa del sólido va a ser los 500 menos el líquido que tengamos. Entonces se escribe de esa misma forma. Y podemos despejar la masa de líquidos, como tenemos aquí. Entonces la masa de líquidos sería 26,3. Y la masa de sólidos, por ende, serían los 500 menos esos 26,3, que serían 473,7. Entonces, nuestro balance de masa quedaría exactamente igual al que está en este primer esquema, pero en vez de 500 toneladas por día sería 473,7, ¿ya? Que es lo que puse en el desarrollo. Ahora sí empezamos con el balance de masa de los líquidos. Aquí lo que más recomiendo es ir etapa por etapa, es decir, por W, los, los agitadores, después seguir pasando por los otros tres espesadores, el precipitador y así, ya ir uno por uno. Esa sería la forma más correcta de hacerlo e ir viendo las flechas. ¿Ya? Entonces lo primero, vamos a fijarnos en W. Vemos que W eh, recibe el agua del molino más ciclón. También se recibe una parte que va a devolver X. Va a recibir una parte, bueno, va a salir una parte del precipitador y va a mandar una parte de líquidos se me olvidan los nombres siempre, a los agitadores. ¿Ya? Entonces, si solo trabajamos en esta parte, podemos crear este sistema. ¿Ya? Como les había dicho, vamos a recibir una parte del molino, que es la que tengo aquí, una parte de X, que le puse RX, una parte del precipitador, que le puse RP, y lo que va a W. O sea, y lo que sale de W, que le puse RW por ahora, ya que estamos. Entonces, ¿qué sería RM? ¿Ya? Aquí empezamos ya con las ecuaciones.
¿Qué pasa con RM? Si nosotros nos fijamos en el molino, que eso tal vez fue lo que me faltó, haber puesto un balance del molino, pero vemos de que el molino recibe el mineral como tal, con la cantidad de agua que está aquí, y aparte recibe esta otra flecha, que viene de I, entonces le puse RI. Entonces vamos a tener que la entrada es RI más el líquido que teníamos, que era 26,3, que es lo que sale ahí. Eso es lo que puse como RM. ¿Ya? Como habíamos dicho, también X va a mandar una parte de lo suyo, aquí, hasta acá. Entonces también entra en la ecuación. Y por último vamos a mandar una parte al precipitador. Y también una parte a W. ¿Ya? De aquí, ¿qué más podríamos sacar? Podemos sacar lo que sale a W. ¿Por qué? Lo que nos dice el ejercicio es que de W, que es el primer espesador, sale un porcentaje de sólidos del 75%. Y nosotros sabíamos que los sólidos eran en todos lados 473,7. Entonces, usando la fórmula en que el porcentaje de sólidos es la masa de sólidos partido en la masa de agua más la masa de sólidos, podemos despejar la masa de agua del sistema, que es el RW que estamos buscando, que es la salida. ¿Ya? En este caso nos dio 157,9 y podemos escribir la siguiente ecuación de continuidad. Recuerden, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces vamos a tener que Rm más Rx es igual a Rp más RW. RW ya lo obtuvimos, que era eso. El Rm también lo habíamos obtenido, que era eso. ¿Ya? Entonces aquí queda nuestra primera ecuación. Con esto en mente ya podemos pasar a la siguiente fase, que serían los agitadores. Como podemos ver, en los agitadores simplemente entra y sale en ambos casos, así que son prácticamente el mismo sistema. ¿Ya? Pero igual aquí los escribe de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que entra en A1? Si nos damos cuenta en A1, que sería este, tenemos una parte de W, que era el RW que habíamos puesto, y aparte lo que entró en el precipitador sale del precipitador por el mismo balance de masas. Entonces vamos a tener aquí lo de RP. Entonces está recibiendo RW más RP, que es prácticamente lo mismo que había acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que entra. Y lo que sale por el mismo sistema va a ser equivalente a lo mismo. ¿Ya? O sea, lo que entra es lo que sale. Entonces va a ser 157,9 más RP. Pero en el enunciado nos decían de que los agitadores tenían una proporción de líquidos a sólidos de 3,1. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos de que los sólidos en todas las etapas van a empezar lo mismo, 473,7. Entonces, la masa de líquidos de aquí es 3 veces eso, que sería los 1421,1. Y de aquí podemos despejar RP, que era lo que habíamos dicho originalmente. Entonces, RP nos da el valor 1263,2. Como habíamos dicho, lo que entra es igual a lo que sale, entonces se repite lo mismo en A2, entra a 1 y sale a 1. Es la misma situación. Ya, ahora pasamos a X. X, ¿qué recibe? Recibe lo de los espesadores. Sale una salida de Rx, que era lo que estábamos usando en W, y una parte pasa ahí. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto. De aquí, ¿qué podemos sacar? Rx todavía no podemos obtenerlo, pero sí podemos sacar Sx. ¿Por qué? Porque el mismo enunciado también nos dice que la salida de X tiene un 60% de sólidos en peso. Entonces, por la misma que habíamos dicho de que el porcentaje de sólidos es la masa de sólidos partido en el líquido más la masa de sólidos, podemos despejar el Sx, que sería la masa de líquidos de este sistema, que lo obtuvimos aquí. Con eso hacemos el mismo esquema. Recuerden que lo que entraba en X era lo que habíamos obtenido arriba en RA1, que era el 1421,1, por eso lo puse ahí. Entonces vamos a tener que 1421,1 es igual a Rx más Sx. Sx ya lo calculamos y por lo tanto ahora podemos despejar Rx. Y ahí tenemos otra variable del sistema. Para Y es un sistema muy parecido. Vamos a recibir el Sx, que ya lo habíamos calculado, 315,8, que está aquí. ¿Ya? Vamos a recibir lo que está devolviendo Z,
ya que Z devuelve esto, lo devuelve ahí, le puse RZ justamente. Ya, el I va a mandar una parte al molino, que era el RY, no sé si se acuerdan lo que habíamos dicho al principio, esta parte de aquí. Y por último, la salida. ¿Ya? Los expresadores X, Y, Z tienen el mismo porcentaje de sólidos en peso, lo que significa que todas sus salidas van a ser las mismas, 315,8. Ahí está en X, el SX, que lo calculamos, en Y el 315,8 y en Z también lo mismo, siempre va a salir la misma cantidad, porque tienen el mismo porcentaje de sólidos. Entonces, ya que tenemos que lo que entra es 315,8 más RZ, y lo que sale es 315,8 más RY, vamos a tener que RY es igual a RZ. Ahora vamos, ya estamos terminando el balance. Llegamos a la parte de Z, que es la que más cosas recibe. Vemos de que recibe tres cuestiones. Primero, recibe una parte de Y, recibe una nueva cadena que va a estar recibiendo agua. ¿Ya? No aparece ahí, pero se considera que es agua. Y vamos a recibir una parte de F. Y aparte vamos a devolver una parte de ahí y vamos a mandar una parte al último filtro. ¿Ya? Entonces vamos a tener este sistema. De aquí que podemos obtener, ¿ya? Nos eliminamos los 315,8 en ambos lados, entonces vamos a tener que lo que entre, que es el agua más lo que llega de F, es igual a lo que sale de Z. Hasta aquí no podemos resolver nada más. Y ahora pasamos a la última etapa. ¿Ya? En la última etapa, que era el filtro, habíamos dicho que íbamos a recibir lo mismo de Z, el 315,8, y esto va a ir una parte, que es la torta de filtración, que es el resultado final, y lo que estamos devolviendo de agua. ¿Ya? El enunciado nos dice que la torta de filtración tiene un 25% de humedad. Entonces, acuérdense de la fórmula de humedad que habíamos visto antes, que era la masa de agua dividido en la masa seca, la masa del sólido. Y como la masa del sólido es 473,7, pues simplemente lo calculamos de esa forma. ¿Ya? Ahí podemos obtener entonces la masa de agua, que sería el TF, y por consiguiente sacamos el RF, ya que 315,8 es igual a RF más TF. Y con este RF aquí lo podemos reemplazar dentro de esta fórmula y nos va a quedar las dos ecuaciones a resolver. Entonces sería el agua más el RF que obtuvimos es igual al RZ, que era igual al RY. Y aquí no me había dado cuenta que ya podía obtener el RI desde un principio. Este RI lo saqué de la primera ecuación que teníamos, aquí. ¿Ya? Como nosotros ya calculamos el Rx y calculamos el Rp, que lo obtuvimos aquí abajo, el Rx lo obtuvimos acá, podemos obtener el valor de RI. Entonces, RI va a dar 289,5 y el agua que entra en el sistema para respetar el balance de masas daba 92,1. ¿Ya? Eso sería como la rápida. Disculpen no haber hecho un desarrollo como tal, pero expliqué de forma rápida para que no se pierdan mucho en los desarrollos. Y la idea es que ojalá puedan resolverlo ustedes también. ¿Ya? También les mandé mi desarrollo como para que lo puedan ver mientras ven el video, como para que se entienda un poco mejor. Y ahora quiero ayudarles un poco con lo que les había mencionado de las curvas de extracción y cómo graficarlas. Ya, intenté hacer algún ejercicio complicado, pero la mayoría de los que pillé no son parecidos a los de la tarea y como no tengo pauta de la tarea, no quiero darles datos erróneos de cómo obtener los puntos que necesitamos. Pero en teoría, las dos cosas que necesitamos son 4 puntos. ¿Ya? Son 4 puntos los que necesitamos. ¿Ya? Un punto de PLS y un punto de orgánico cargado. También necesitamos aquí un punto de refino y un punto de orgánico descargado. ¿Ya? Acuérdense siempre. El refino sería el acuoso, el PLS también sería acuoso. Y bueno, orgánico cargado y descargado ya lo tienen en el nombre. ¿Ya? Entonces pillamos esos puntos. ¿Cómo podrían pillarlos? Si es que pueden resolver un balance de masas de la siguiente forma. ¿Ya? Voy a hacerles un esquemita aquí abajo. Nosotros
Les voy a hacer un esquema rápido del proceso de lixiviación. Ya vamos a tener aquí mineral, vamos a tener el proceso de lixiviación, aquí nos va a arrojar ripio, y el proceso de lixiviación arroja PLS. Ya. Aquí es donde vamos a ir al proceso de extracción, que es el que nos interesa, y este va a botar orgánico cargado y va a recibir orgánico descargado de la reextracción. ¿Ya? Y aparte vamos a devolver los restos, que va a ser refino. ¿Ya? Si tenemos algo como esto, pueden hacer un balance de masas y obtener las cuestiones que les falten. ¿Ya? Esto sería como en casos generales, eh, por si llega a salir en el certamen o algo así. En la tarea está explicado de otra manera, pero tal vez les sirva la explicación que les di aquí. Pero el punto es que una vez teniendo el punto del PLS y el orgánico cargado, y los puntos de refino y orgánico descargado, lo que tenemos que hacer es primero crear la línea de funcionamiento, que es simplemente uniendo los puntos. Y ahora tenemos que empezar a calcular las etapas. ¿Cómo se calcularían las etapas? Bien. Primero, agarramos el punto más alto, que sería el PLS y el orgánico cargado, y tenemos que trazar una línea que choque hasta el punto máximo. O sea, hasta que choque con la curva. ¿Ya? ¿Qué hacemos después con esto? Trazamos un punto hasta acá abajo. Y esto va a ser aproximadamente 1,1. ¿Ya? Ahora, aquí es donde viene el tema. Si el proceso fuera al 100%, lo único que tenemos que hacer es, una vez que llegamos aquí, trazar otra línea hasta que choque de nuevo y bajarle de nuevo hasta que choque con nuestra cuestión y seguir hasta ahí. Entonces ahí tendríamos nosotros tres etapas. ¿Ya? Eso si fuera eficiencia del 100%. Pero en caso de que no, de que haya una eficiencia del 80-90%, pongámosle por ejemplo un mu del 80%. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿No? Lo que habría que hacer entonces es calcular el valor que tenemos aquí, ¿ya? Que en este caso sería 2,5 menos 1,1 es 1,4, ¿ya? Y esto multiplicarlo por el mu, que sería el 1,4 por 0,8 nos va a dar 1,12. ¿Ya? A esto se lo sumamos al valor que habíamos tenido. O sea, a esto le restamos al valor original, que era el 2,5, entonces nos va a dar 2,5 menos 1,1 va a ser 1,4. Entonces, ahora, en vez de tirar la recta hasta este punto, la vamos a tirar hasta el punto 1,4. Hasta que toque la recta. Luego el mismo procedimiento. Agarramos aquí, trazamos hasta el final. ¿Ya? Vemos qué valor tiene esta recta azul. En este caso sería 1,5 menos 0,3, pongámosle. Ah, no, perdón, 1,4 menos 0,3, que sería 1,1. ¿Ya? Esto lo multiplicamos por el 80%. Supongamos que el resultado nos va a dar aquí y trazamos la recta seca. Y seguimos así hasta que pasemos esto o cortemos muy cerca. ¿Ya? Ahí para ver las etapas. Esas serían las grandes diferencias cuando hay una eficiencia. ¿Ya? Si la eficiencia es del 100%, simplemente seguimos hasta que choque con la curva y bajamos. Si la eficiencia es menor, vamos a tener que trasladar un poco los puntos de la forma en la que les enseño. Eso sería todo. Si tienen alguna duda, me consulten.